Un tema no fácil, un momento de la historia culminante y absoluto, donde en estas horas de 28 de julio del 2025 voy a hablar sobre Abadón, un enemigo, exterminador, destructor. La historia del mundo en la cual no acepta política ni heroísmo banal, nos redirige a Apocalipsis el capítulo 9, el versículo 1 al 12, para poder entender, comprender, reflexionar quién es Abadón, quién fue Abadón, cuánta destrucción hizo Abadón y cómo poder prepararnos en el futuro para enfrentar a Abadón, entendiendo de que en estos momentos ya el planeta Grey, liderado también por Abadón, van falleciendo en combate. En un momento de la historia, un quinto ángel tocó la trompeta y una estrella que había caído del cielo y de la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Dice Apocalipsis, el capítulo 9, el versículo 1. Cuando abrió el pozo del abismo, que quiere decir el nombre de Abadón mismo, que es el supremo del abismo, el destructor, el líder de nebulosas, dice el versículo 2, cuando se abrió el pozo, cuando abrió el pozo del abismo, aquel ángel, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Dice el versículo 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra. Ese término se aplica así que se la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías. Ni ninguna cosa verde ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Ya se aplica a la naturaleza y se aplica a la no defraudación del séptimo día, y a la vez la no lealtad al imperio romano, papal e imperial. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Y su tormento era como un tormento de un escorpión cuando pica al hombre. No fue casualidad que Sara Olmedo nació el 5 del 11. No fue casualidad que se dio a una operación de columna con cicatrices en toda la columna. No fue casualidad que a 200 metros de aquí haya un frigorífico que se llama Pica. No fue casualidad que se llegue a ser un nombre pastor de nación. Que el versículo 4 deja un hueco natural. Solo los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Mientras el planeta Grey va terminando, el hombre natural, regido por la palabra de Dios y por la naturaleza, va entendiendo los procesos que hubo a lo largo de la eclesía y de los países. Pero a la vez inmediatamente hay que prepararse para enfrentar nuevamente
al supremo rey del abismo, al que tiene el verdadero nombre Terminator Exterminación, Abadón. Dice el versículo 6, en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de la langosta era semejante a los de caballos dispuestos para la batalla, y sobre su cabeza tenían como coronas que parecían oro, y sus caras eran como rostros humanos. Así evidentemente eran los Grey en ese lugar. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como leones. También tenían corazas como corazón de hierro, y el ruido de sus alas eran como estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, tal como ven en un video que aparece en YouTube de unos especialistas en la materia que grafican muy bien lo que estoy hablando. Y en sus colas, dice el versículo 10, está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. No se escapa ni el tiempo puntual del versículo para volver a por qué Sara no nació por casualidad en los sistemas exocalistos Abadones, Paraguay. 5 del 11 son los 9:11, que a la vez son falsos ojos que todo lo ven, ángeles del primer cielo que fueron a General Conference y con el gluten parlé militaron el ojo que todo lo ve. Leales a Abadón y a los Grey, se apoyaron al rey del abismo Abadón, al ángel letal, que a lo largo de los años con Exocalisto había destruido a las Grey. Versículo 11, tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. El primer ay, que es la primera ley, ha pasado. Y aquí aún vienen 2 ayes después de estas cosas. El primer punto de Temley ya está profetizado y cumplido. Quedan 3.900 más. Insto a no volver a intentarlo. Abadones y aliados. Abadón, Apolión, es el inicio, el final y la continua y el continuo exterminio a Paulo Sebastián Brachetti, descendiente de Jesús, de los hijos de Jesús, de Timoteo, y a la descendencia humana y todos aquellos que creen en la fe de Jesús. Teológicamente hay adjetivos en el Antiguo Testamento. Abadón es un persecutor insonduable, pertenece al reino de los muertos, es un rey de las nebulosas que cosmológicamente a nivel teológico lideró a más de 500 exoplanetas en estos últimos 20 años de combate, y pre-1950, nacida Sara Olmedo,
estratégicamente el 5 del 11 de 1950, según tengo entendido el documento, ella sabe bien el año, con propósitos de destruir al descendiente Pablo Sebastián Brachetti, Raúl Alberto Brachetti, por medio de los planetas que habían reducido a langostas o a insectoides, Ranger, Dora y otros con nombres específicos geofísicos, donde ya no están, van rumbo a cráter, y el mundo logró lamentablemente ser los número uno porque se aliaron sexualmente con Abaddon. Geográficamente, Abaddon es un abismo insondable que intentó e intenta siempre tomar el cielo en juicio universal logró demostrar al mundo quién es Abaddon, correr a Abaddon. Fueron a Judá hace muchos años, crearon en la ciudad de Tirés la torre de Armón, y allí en esa torre es que empezaron a tener comunicación con los advenimientos de exoplaneta vía Abaddon. Empezaron a venir, se empezaron a multiplicar, se condenaban los planetas al ritmo de Abaddon y el ritmo de advenimientos cada vez era mayor. Tanto así que los abismos de Abaddon dejó en algún momento de ser un lugar físico aparte de la torre de Armón allí en la ciudad de Tiré, en Judá, sino que llegó a ser netamente una nebulosa con propósitos de nexo entre la vida y la muerte de los exoplanetas y la vida humana en el planeta. Y lentamente se fue haciendo circuitos. Ah, porque tenemos aeropuertos y llegan muertos con circuitos que no podemos dominar por momentos. Tanto fue así que tomaron la ciudad de Armón en algún momento y se convirtieron en condenadores de la ley. Teológicamente, Abaddon significa los anti-ley, los que han impurificado a los reyes, los líderes del espíritu de rana. Evolucionó ese ángel letal a lo largo de los años y se transformó en el líder de los hilachas, de los desechos, de los exhumanos, de los porno columna. Dice Apocalipsis, el capítulo 16, del versículo 16 al 21, y se reunieron en un lugar en el que el hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y a gran voz salió del templo del trono que decía: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto tal como no lo había habido desde antes de que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto que hubo en aquel momento, y posiblemente sea lo que están viviendo ciertos exoplanetas en estos momentos por la destrucción de Abaddon. Geológicamente no hay lugar alguno para repetir el ritmo de deshilachaje
Socialmente no podemos permitir a los jóvenes que se alíen a Abadón, que es un impulso semejante a la potencia de ángeles guerreros que no tienen descanso ni reposo. El tema central de la teología cristiana es la purificación, que es un proceso de eliminación por desasismo de toma orgánica. ¿Cómo es esto? Pareciera de película, las películas lo explican. Ayer he posteado en Facebook una película donde habla cómo son los abadones en el planeta que se está eliminando y en el mundo a través de personificadas. Crearon una máquina que no es irreal, ni ilusorio, ni mágico, con estructuras de motores, donde por medio de torturas a humanas que llevaban, las mantenían torturadas las columnas, y tales torturas de columna con Satanás fueron haciendo semejantes a el ser humano. Nos procreamos por procesos de penetración, de eyaculación y de genética sexual en lo que concierne a reproducción. No obstante, estos hombres, este ángel Abadón, inventó un circuito para que la mujer y el hombre excesivamente torturado por columna ósea emita otras iguales o parecidas. Fue tanto el éxito del ángel Abadón desde esos planetas que emigró hacia estos lugares. Emigró principalmente hacia California. Se asentó principalmente en Washington, D.C. y se explayó totalmente en Paraguay al ritmo de los calistos y en la ciudad de Avellaneda al ritmo de los clubes. Se multiplicaron, se multiplicaron y se multiplicaron. Y las generaciones, los pueblos comenzaron a hacer el amor o a tener sexo como algo normal, porque es un proceso biológico normal, pero ya los tenía con cadenas tecnológicas, y el vapor ese guerrero se insertó en los seres humanos, en ese planeta, y con el envión de las langostas y la tecnología de las langostas vinieron al mundo, y cada uno que hacía el amor y eyaculaba, o las mujeres llegaban al orgasmo, aparecía otra similar. Esa otra similar es que se encargaba de matar al orgánico. Cuando me contaron esta semana qué pasó, yo lo primero que pensé fue en psiquiatría. Dije, no, los pueblos no van a aguantar la explicación, no van a poder soportar la explicación. Yo pido, por favor, que intenten concentrarse en materia de la gravedad del caso. ¿Estaría ya dominada la situación? Pero nos encontramos en momentos muy difíciles donde debemos ser responsables sexualmente, porque Abadón, tanto mujer como hombre, mismo luego, como puse hace unos días en mi cuenta, que es una frase de Calisto: no hace el amor, sale uno igual, y después ese mismo viene a matar, mismo luego, toma los órganos
y se va haciendo adentro como un ejército de langosta blanca. Esa máquina tengo entendido que va desfalleciendo mediante los últimos 100 más letales exoplanetas que hubo entre los 500. Es una información extraoficial que tengo, ojalá que sea así. Quedan cientos y miles de jóvenes abadones hermosos y hermosas, porque el impulso de la eyaculación y el coito es amor, y son espléndidos, brillantes. No hay como decirles que no, pero inmediatamente cuando uno los penetra, toman adentro y comen. Y no queda nada. Y llega la muerte. Y adentro solamente había Abadón. Y debemos volver a empezar. La derrota sobre el ángel Abadón ya es una realidad, pero el desafío sexual a poder ver cuál es el modo, el tiempo y la independencia para no caer nuevamente en procesos de desasismo, ya que es la especialidad de Abadón, es el propósito de mis palabras en esta tarde. Quiero hablar acerca de Salmos, el capítulo 88, en breves minutos, porque Elohim nunca informó en 48 años de vida de que oraba por sus siervos de justicia. Pero esperó muchos y muchos años, muchas décadas, para informar que oró, para que Abadón no sea más. Oh Señor, Dios de mi salvación, dice el capítulo 88 del libro de Salmos. De día y de noche he clamado delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque saturada está mi alma de males, y mi vida se ha acercado al Seol, uno de los nombres de Abadón. Soy contado entre los que descienden a la fosa. He llegado a ser como un hombre sin fuerza. Ejemplifica el Salmo cómo había deshecho los órganos. Abadón, la muerte, el circuito de advenimiento, las torres, Hermón, las langostas, la máquina. Dice el versículo 5, abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro, de quien ya no te acuerdas y que han sido arrancados de tu mano. Me has puesto en la fosa más profunda, en los lugares tenebrosos, en las profundidades. Has reposado sobre mí tu furor, y me has afligido con todas tus olas, semejante al el estrés que tuvo Jonás allí en el relato de Nínive. Has alejado de mí mis amistades, me has hecho objeto de repugnancia para ellos, encerrado estoy y no puedo salir. Lo que hace Abadón adentro, cómo no dejó escapar a las columnas, cómo caímos tomando un líquido que era un gozo inarrable en momentos específicos, y brillamos, creímos, nos gozamos y bebimos por doquier y sentimos una sensación diferente, y nos tomó y nos tomó y nos tomó, y
y muchos no pudieron salir de ese encierro. Ya lo había dicho a través de una experiencia, Elohim. Y me lo imagino que habrá sufrido muchísimo de que las décadas y los años y los miles de años pasaban y pedían por una respuesta. Y no podíamos llegar al punto de que el hombre amaba a esa mujer y le había dado hasta como hijos, pero era un Abadón. Y esa mujer amaba a aquel hombre y le había dado como hijos, pero era un Abadón. Y quedaban encerrados los dos, iban falleciendo. Han languecido mis ojos, dice el versículo 9 del capítulo 88 de Salmos, a causa de la aflicción. Oh Señor, cada día te he invocado, he extendido mis manos hacia ti. Harás maravilla a los muertos, se levantarán los muertos y te alabarán. Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el Abadón. Una de las preguntas que surgía ya en el salmista, en el contexto de entender al pueblo, o sea, como diciendo, hay que ser fieles a los que vienen en el avión, hay que tener misericordia de tales sepulcros también. Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido. Mas yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué te escondes de mí en tu rostro? Has estado afligido y a punto de morir desde mi juventud. Sufro tus terrores y estoy abatido. Vemos como un mar que parece que va manso. Y de repente el hombre pide auxilio. El Señor oró por otros también. Y vuelve la aflicción, vuelven los temores. Abadón tomó los órganos y morimos por toma de órganos. Encontramos un poco tarde a quién fue y quién es y quiénes son, pero no podemos seguir confiando en ellos. Es mucha la historia teológica que ha dejado el mundo, en los cuales se encuentra en juego la hierba. Sobre mí ha pasado tu ardiente ira, tus terrores me han destruido, me han rodeado como agua todo el día y aún me han cercado, siempre calixto con el agua. Has alejado de mí al compañero y al amigo, mis amistades son las tinieblas. Se unieron Abadón y Calisto, alejaron a las esposas y a los esposos, dejaron a los amigos incomunicados y llegó el tiempo de justicia, donde Elohim pisa la cabeza de Abadón en el universo por todo el daño vincular, estructural, aislativo, psicológico, psiquiátrico, orgánico, constitucional, en lo que concierne al dolor que han causado a lo largo de siglos por dejarse penetrar y por insistir en penetrar a órganos constituidos, por saber que venían de la muerte y que el líder supremo Abadón los tenía, que se aliaba de manera cruel con Lucifer y que había que decir que no. La hora del juicio está en marcha. La posibilidad de que Abadón nos enseñaría más sobre todos aquellos que creen y sobre las naciones es una realidad en la cual podemos empezar a creer. A Dios sea la gloria y la honra en estas horas por el juicio que se sigue llevando a cabo.